Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video. Es el video sobre el cual les pregunté qué tema les gustaría que presentara el día de hoy, que estaba la tesis, mi tesis de licenciatura, la vez que conocí a Gabriel García Márquez y el libro de Persépolis. Y bueno, estuvo muy parejo, quedaron empatados tanto la tesis como el tema de García Márquez, pero en votos en segundo lugar quedó la tesis. Entonces por eso el día de hoy voy a presentar el video sobre mi tesis de licenciatura. Mi tesis de licenciatura, aquí está. Sí, se llama Análisis de la enseñanza del derecho en México, UNAM-CU y Alemania, Universidad de Gotinga, periodo 2012-2017. Esta tesis la presenté el año pasado, con ella me titulé como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya saben, ya lo he mencionado, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues sí, mi examen tiene poco más de un año. Me gradué con mención honorífica. Y pues toca hablar sobre la tesis el día de hoy, que va en relación con un tema que ya había hablado, que fue mi intercambio. Pero ahorita voy a profundizar un poco más sobre un tema específico que agarré del intercambio, que fue pues la enseñanza que tuve allá, el aprendizaje que obtuve y lo materialicé en forma de tesis. Y bueno, para empezar este tema, ¿por qué hice una tesis para graduarme y por qué elegí este tema? Pues bueno, la verdad yo fui beneficiado por varias becas a lo largo de mi vida y una de ellas fue la beca de la SEP que me ayudó a irme de intercambio a Alemania. Entonces pues fue una cantidad que me permitió estar junto con otro dinero que ahorré, ayuda, etcétera. Me permitió estar 2 semestres en vez de uno. Entonces pues me sentí muy afortunado porque estuve casi un año completo en Alemania y pues conocí la forma de vida en octubre, de octubre a agosto, o sea, vi cómo fue el invierno, el verano, la primavera, el otoño, o sea, tuve una oportunidad de ver cómo era la vida alemana a lo largo de un año y pues entre más tiempo mejor. Entonces yo quise hacer una tesis porque aprendí mucho allá y sentí que por medio de escribirlo podía decirle algo al mundo, podía manifestar mi agradecimiento, especialmente con el pueblo de México porque pues de esta beca se proviene de impuestos y pues para mí fue una forma de agradecérselo. Y ahora, por medio del video, a lo mejor si no todos leen la tesis, pues puedo llevarlo a más gente y pues manifestar mi agradecimiento. Y bueno, el tema lo escogí por eso, porque creo que aprendí mucho allá y creo que algunas de las cosas que se hacen en Alemania podrían implementarse en México y tal vez en algunos otros países de América Latina y creo que podría ser algo que podría ayudarnos a todos, ¿no? Porque allá en Alemania hacen bien las cosas. ¿Me gustó hacer tesis? Sería una pregunta que me gustaría responder. Si alguien la está haciendo, tal vez esto les sea de ayuda. Y si recomiendo titularme de esta manera. Pues sí me gustó en general el proceso de escribir, sí me gustó investigar, sí me gustó manifestarlo por escrito, pero las cuestiones de forma y las cuestiones relacionadas con la burocracia son pesadas, no me gustaron, de hecho es un poquito complicado, la verdad. Eso depende de el seminario en que inscriben su tesis, su universidad, etcétera, pero en mi caso sí fue un poquito complicado, tardó un tiempo y pues la verdad no me arrepiento de haberme titulado de esta manera y las satisfacciones fueron más grandes que los problemas, pero sí puede ser un poquito burocrático y yo creo que depende de las necesidades de cada quien y de sus gustos, de si le gusta escribir o no le gusta escribir, el hecho de que yo recomiende que alguien la haga. No me arrepiento, ya tengo un libro escrito y pues me gustó mucho. Y más o menos cuánto tardé desde que la empecé hasta que la terminé fue 1 año y 3 meses. Perdón, desde que la empecé hasta que tuve mi examen profesional fue 1 año y 3 meses. Eh, no fue más de lo esperado por algunas cuestiones burocráticas, otras cuestiones ligadas conmigo. La verdad no fui, en un par de momentos no fui tan disciplinado, debo aceptarlo. Es un poquito difícil sentarse a escribir y decir voy a tener la inspiración para hablar sobre un tema hoy 8 horas. No se puede siempre. No se puede, pero sí hay que tener cierta disciplina. Y además de eso estaba haciendo otras cosas que yo consideraba muy importantes para mí en ese momento. Entonces sí hubo momentos en los que por cuestiones personales le puse pausa a la tesis unos 2 meses. Pero bueno, en total fue 1 año y 3 meses y yo creo que con mucha disciplina, trabajando 4 o 5 horas diarias, sí se podrá terminar en 6 meses y esperando que no haya factores externos que pues hagan ruido o nos quiten un poquito el tiempo. Pero fuera de eso yo creo que sí podría ser viable hacerlo en ese lapso de tiempo.
Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el contenido de la tesis. En general, esta tesis compara lo que vi del modelo educativo jurídico en Alemania con lo que tenía experimentado y vivido en México hasta ese momento, en la Universidad de Gotinga, que fue donde pasé mi intercambio, y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Eso es lo principal. También, además de mis experiencias personales, tomo en cuenta los planes de estudio, las cuestiones, la normatividad que rige los estudios jurídicos tanto en México como en Alemania y algunos textos de algunos académicos que hacen énfasis e investigaciones respecto a los estudios jurídicos tanto en México como en Alemania. Y bueno, ¿qué les puedo platicar sobre ambos modelos? Bueno, sobre el modelo alemán, yo creo que es un modelo muy completo, es un modelo que hace que el sistema jurídico alemán, según una página, a ver si me acuerdo del nombre, World Justice Forum, algo así, que es un ranking de sistemas jurídicos, la ubica en el sexto lugar mundial. Y yo creo que eso es por la alta calidad de los estudios jurídicos que se tienen. Podemos ver que el sistema jurídico, bueno, la enseñanza jurídica alemán está muy completo y es regulado desde la Constitución. Tiene regulación constitucional, tiene regulación estatal. Alemania es una república federal y cada estado tiene sus propias regulaciones al respecto, e inclusive cada universidad tiene sus propios lineamientos. Entonces eso lo hace un sistema muy completo. El poder judicial en Alemania está muy metido en la educación jurídica, a tal grado de que para que te puedas graduar como abogado o abogada en Alemania debes aprobar 2 exámenes estatales. Dichos exámenes los aplica el poder judicial alemán, no la universidad. Si no los pasas, pues no te gradúas como abogado o abogada. Y eso pues indica que tienes que prepararte muy bien y pues que el Estado está muy metido en estas cuestiones, porque yo creo que los estudios de derecho son capitales, son piedra angular en la impartición de justicia y en la administración pública de cualquier país. Creo que eso queda muy muy claro en el sistema alemán. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que hay normatividad exclusiva para la carrera de derecho. O sea, hay leyes que nada más aplican y son válidas para aquellos que estudian la carrera de derecho en Alemania. Entonces, pues desde ahí vemos que tienen un sistema muy estricto. Y pues vemos esto de que el sistema judicial, bueno, el poder judicial en Alemania tenga mucho que ver con quién se gradúa y quién no se gradúa, pues es bastante importante. De hecho, yo vi a los chicos alemanes que estaban estudiando para sus exámenes estatales que estaban súper concentrados. Había gente que literal tomaba cursos que podían costar 1.000 euros, 2.000 euros, estudiando un año antes del examen, porque el examen no es tan sencillo, no es como opción A, B, C, sino más bien son casos prácticos principalmente sobre 3 materias: derecho civil, derecho penal y el Staatsrecht, que sería algo así como derecho constitucional y derecho administrativo. Entonces, pues son casos prácticos sobre estas materias y si no los pasas, pues no puedes graduarte. Ya una vez que terminas tus estudios de derecho, haces 2 años de práctica en distintos lugares, principalmente que tienen que ver con estas materias que ya mencioné: el civil, el derecho del Estado, que es el administrativo y el constitucional, y el derecho penal. Tienes que trabajar ahí y después te vuelven a hacer un examen que tienes que pasar para poder ser abogado. Entonces hay 2 exámenes estatales. Nada más tienes derecho a reprobar uno, y supongo que el hecho de reprobar uno y pasar la segunda vez te puede cerrar algunas puertas para entrar a algunos cargos. Y pues el método de casos es muy fuerte. De las materias que tomé en Alemania, las que eran un poquito más teóricas, podías tomarlas en casa. De hecho, te mandaban la presentación a tu correo institucional, los estudiabas, pero sí era muy recomendable ir a materias más prácticas donde se veía mucho la cuestión de los casos. Yo tomé materias más internacionales, la verdad no me metí tanto en el derecho alemán, sino que en materias un poquito más relacionadas con el derecho internacional, pero aún así, teniendo contactos con amigos que estudiaban derecho, pues vi la importancia y el tiempo que le dedicaban a esto. Y la verdad me pareció un sistema muy completo. Tuve la fortuna de tomar las materias tanto en inglés como en alemán y pues aprender de ellos. Si hubiera estado más tiempo, creo que hubiera podido ver un poquito más de aquello, pero pues esta experiencia así fue muy enriquecedora. Por otro lado, el sistema jurídico, el sistema de enseñanza jurídica en México pues es muy variado. Eh, Hay de todo, tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas, y yo creo que no hay un estándar de calidad tan alto. Para empezar, la legislación aquí respecto a los estudios de derecho es un poquito
laxa, en el sentido de que no tenemos una legislación exclusiva para el sistema jurídico en México, la educación jurídica en México. Asimismo, tenemos un problema con la disparidad que hay en los centros de enseñanza, o escuelas, o facultades, o universidades donde se dan clases de derecho, la licenciatura de derecho en México, ya que tenemos más de 1800 centros en el país, centros de estudio, donde se puede aprender esta licenciatura. 1800 para un país de 130 millones de habitantes aproximadamente. Por otro lado, no lo mencioné, pero Alemania nada más tiene 44 universidades donde se puede enseñar el derecho. De hecho, ser profesor de derecho es muy difícil. Tiene unos requisitos muy fuertes. Aquí, dependiendo del lugar, puede ser un poquito más laxo. De hecho, leí para mi tesis a un investigador llamado Luis Fernando Pérez Hurtado, del cual aprendí muchísimo para poder hacer mi tesis. Y él mencionaba que en los últimos años se abre un centro a la semana de enseñanza de derecho en México. Y pues esto nos trae la pregunta de, por ejemplo, hay lugares donde puede haber una gran calidad en la enseñanza jurídica. Yo diría la UNAM, supongo que las escuelas privadas como la Ibero, tal vez el ITAM, TEC de Monterrey, las universidades estatales como la Autónoma de Querétaro, la Autónoma de Guanajuato, pero aquí tenemos un término para otras universidades que no son tan reconocidas y podrían ser de dudosa calidad de enseñanza, escuelas patito. Entonces no sé si en todas las escuelas tengan un estándar más o menos similar en la calidad, y creo que esto puede ser un problema porque si no tienes unas bases fuertes, cuando salgas al mercado laboral a defender a alguien, podrías tener serias deficiencias en tus conocimientos, lo cual podría derivar en malos servicios y en no satisfacer las necesidades que el mercado y que tus clientes demanden. Y eso es preocupante. Entonces, para empezar, tenemos esto. Tenemos que no hay una legislación exclusiva para los estudios jurídicos, y además de eso, aquí en México no hay exámenes estatales. Sacas tu cédula profesional, que en muchos casos es necesaria para poder llevar a cabo representación de clientes, etcétera, pero es un mero trámite. Aquí con tu título universitario puedes tramitar tu cédula y ya, trabajas como abogado. Por otro lado, en otros países, entre ellos Alemania, por supuesto, como ya lo mencioné, Colombia, si no me equivoco, Estados Unidos, Italia también, necesitas hacer un examen que garantiza el estado del país en el que te encuentras, o tanto el estado, el país o el estado como región, en el cual tienes que demostrar que tú sabes. Aquí no. Aquí con el mero título universitario y un trámite ya puedes llevar a cabo litigios. Entonces, pues estamos un poquito endebles en esa cuestión. Algo más que creo que podríamos ver es la diferencia en la infraestructura, porque en mis tiempos como estudiante en la UNAM sí era muy necesario ir, pasar lista, tomar clases físicamente. Creo que ya ha cambiado. La verdad no he tenido el tiempo, no he revisado los planes de estudio actuales, pero ya cuando estaba terminando mi licenciatura tenía amigos un poco más jóvenes y me comentaban que podían tomar clases a distancia, lo cual para algunas materias que son principalmente teóricas, creo que está muy bien. Hay otras materias que sin duda son más activas, donde el estudiante tal vez tiene que ir para hacer la representación de un caso ante un juez, ante un tribunal. Eso sí, no creo que se pueda ni se deba realizar de manera remota. Pero en los demás casos donde son materias un poquito más teóricas, creo que está muy bien que se pueda hacer eso en la UNAM, tomando en cuenta las condiciones en las que vivimos, ya que hay gente que hace 3 horas para llegar a la universidad. Entonces, tomar algunas materias desde casa se me haría muy práctico. En Alemania eso sí se puede. Igual, lo repito, en materias un poquito más teóricas. Y bueno, creo que el sistema alemán es un sistema completo del cual se puede aprender. No digo que sea perfecto, hay bastantes críticas a él. Por ejemplo, el hecho de que el sistema judicial esté muy metido en los estudios y tal vez deja un poquito de lado los otros poderes como el ejecutivo o el legislativo, podrían ser algunas cuestiones de crítica, y también el hecho de que son muy estrictos, pero yo creo que son áreas de oportunidad. No digo que hay que copiar el modelo alemán, nada más digo que se pueden tomar algunos puntos de referencia y tratar de llevarlos aquí a México. Por otro lado, algo que me llamó mucho la atención es que en mis clases que tuve había gente muy brillante aquí en México, en la UNAM, y era gente muy participativa, y nosotros éramos estudiantes que nos gustaba el diálogo, nos gustaba puntos de encuentro, la discusión,
Y en Alemania no es tanto así, a pesar de que son personas que estudian, que saben sus temas, no les gusta participar. Y eso lo reconozco y lo admiro mucho de los estudiantes mexicanos. Entonces no diría que todo está mal, creo que hay muchas áreas de mejora y creo que a nosotros como generación nos toca alzar un poquito la voz, decir, creo que podría mejorarse esto, creo que podría mejorarse lo otro, para tener un sistema que satisfaga las necesidades que tenemos como pueblo, como nación. Ya que si tenemos un sistema judicial eficiente, un sistema de abogados que no satisfacen las demandas que tenemos como población, que no tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo ciertos trámites, ciertos litigios, creo que sí estamos en problemas. Pero si desde la educación lo vamos mejorando, creo que podríamos tener un gran cambio. Y bueno, esta es mi tesis. Me titulé hace un poquito más de un año, afortunadamente con mención honorífica. Mi asesor fue el doctor Pedro José Peñalosa, con quien tuve una grata experiencia escribiendo esta tesis. Y pues bueno, ese es el video de hoy. No sé qué les haya parecido, espero que les guste, espero que comenten. No sé si hayan tenido experiencias con servicios jurídicos aquí, de abogados en México. Cuéntenme cómo les fue. Y si son estudiantes de Derecho, díganme cuáles son sus experiencias al estudiarlo. Me despido, muchas gracias por verme y les deseo una excelente semana. Vienen más videos, entre ellos los de la votación. Chao.